¿Te gustaría saber cómo aumentar masa muscular para conseguir un cuerpo estético que a la vez sea saludable? Nada exagerado, pero simplemente tener un cuerpo que se vea tonificado, fibrado y que estés en forma y sentirte fuerte. En este vídeo voy a intentar explicarte todo lo que he aprendido, no solo en mi propio cuerpo, sino también lo que aplicamos en cientos y cientos de hombres, en este caso con altas responsabilidades laborales, ocupados y demás, así que serán conceptos que permiten aplicarlo con poco tiempo, de forma efectiva y genial. De hecho, lo que te voy a explicar ha hecho que Men's Health me acabe entrevistando. De hecho, me entrevistaron hace unos meses. ¿Por qué? Mira, de hecho te enseño la pantalla. En este caso te pongo aquí la prueba, ¿vale? Para que veas que no te miento. Bueno, simplemente vieron que conseguí este cambio que ves aquí, ¿vale? Y en este caso fue una ganancia de 21 kilos de masa muscular. A ver, empecé joven, pero de esta foto a esta foto, bueno, empecé con 64 kilos, pues ahora estaré en 84. Pues mira, ahí van 20 kilos, en esa foto a lo mejor tenía un kilo más de masa muscular, pero bueno, va por ahí, ¿vale? 20, 21 kilos. Y bueno, me hicieron una entrevista, me hizo mucha ilusión, explicaba un poquito cuál era mi filosofía y demás, ¿no? Pero en este caso te lo enseño para que veas que yo he podido conseguirlo, ¿vale? 21 kilos de masa muscular limpios y luego con nuestros alumnos, si quieres ver más ejemplos, debajo de este vídeo en la descripción hay un link a nuestros resultados por si quieres echar un vistazo y ver un poquito qué es lo que se puede llegar a conseguir, incluso aunque tengas más de 30 años, incluso más de 40, incluso algunos alumnos de 50, ¿vale? Podrás echarle un vistazo, los que tienen un poquito más de canas son los que tienen 50. Entonces, hoy en este vídeo lo que te quiero explicar sobre todo es el sistema y sobre todo también conceptos básicos que puedas empezar a aplicar, trucos, que concretamente son 6 trucos que permiten que aumente tu masa muscular y además que el dibujo final sea bonito. Y estos conceptos te ayudarán a ir al gimnasio orientado, al menos que no te sientas tan perdido y tengas una dirección hacia dónde ir y poder empezar a aumentar masa muscular. Entonces, en esta presentación no solo quiero enseñarte mi cambio, sino también contestaremos a una pregunta, ¿vale? Importante que me suelo encontrar, y es que hay que pasar muchas horas en el gimnasio, ¿vale? Para conseguir un resultado así, o a lo mejor no quieres conseguir tanto, pero quieres conseguir un cuerpo estético, que se te vea bonito, genial. En este caso contestaremos a esta pregunta y tocaremos en este caso 5 puntos importantes, que es lo que tenemos que tener en cuenta para poder conseguir aumentar nuestra masa muscular. Vamos a por ello. Lo primero, empezaremos contestando esta pregunta, ¿vale? Que me la encuentro mucho. ¿Hay que pasar muchas horas en el gimnasio? La respuesta es que no. Te digo lo que yo hago. Ahora mismo sí que es verdad que estoy en una fase de mantenimiento, ¿vale? Y estoy entrenando 3 horas a la semana. Son 4 entrenamientos concretamente, de 30 a 45 minutos cada uno. En total suma 3 horas. Combino pues a lo mejor con natación, a lo mejor salgo a caminar 20 minutos. O sea, tengo un estilo de vida saludable. Estoy activo, ¿vale? No estoy sedentario, pero lo que es entrenar, muy poco. Eso sí, para conseguir ese cambio, y lo que hacemos nosotros con el resto de los alumnos, en este caso son entrenamientos de 4 o 5 horas a la semana. Yo siempre recomiendo mejor 5 entrenamientos que 4, ¿vale? Si quieres conseguir un resultado bien hecho. Que luego te dirán algunos que, oye, con 3 entrenamientos a la semana puedes conseguir un estilo de vida saludable. La respuesta es que sí, pero si quieres conseguir un cambio estético y aumentar masa muscular de verdad, yo te animo mucho a que pongas foco, sobre todo para construir en 5 días de entrenamiento a la semana, ¿vale? Eso es lo que yo he hecho, eso es lo que hago con mis alumnos. Algunos alumnos, en este caso, entrenan 4 días a la semana, como yo hago, y también consiguen un supercambio. Hay algunos alumnos que lo hacemos así sin problema, pero siempre que podamos acercarnos a 5 días a la semana de forma efectiva, ¿vale? Una horita de entrenamiento cada vez que vayas, con eso lo tenemos más que perfecto, ¿vale? Por lo que no hace falta estar 2 horas en el gimnasio. Con una horita de musculación, a veces 50 minutos, depende, más que suficiente. En este caso, vamos a los puntos. Entonces tendremos que entender cómo hacer un buen calentamiento, cuál es la estrategia que vamos a llevar a cabo. Tendremos que tener en cuenta nuestras hormonas, que son la testosterona y el cortisol, ¿vale? Súper importante esto. Entenderemos lo que significa la conexión y la visualización para poder potenciar nuestros resultados a nivel de masa muscular y luego veremos expectativas para que sepas qué es lo que puedes esperar en cuanto a tiempos, en cuanto a tipo de resultado, etcétera, ¿vale? Esto lo dejamos para el final, sobre todo para que después de todo lo que hayamos comentado en este vídeo, luego tengas claridad de qué es lo que puedes esperar una vez empieces a aplicarlo. Entonces, vamos con el calentamiento. En este caso, el calentamiento no es más que una fase en la que queremos activar nuestro sistema nervioso y activar nuestro sistema circulatorio, además de calentar articulaciones, ligamentos, etcétera, para que tu cuerpo reduzca, primero de todo, la capacidad de lesionarse. Queremos reducir el riesgo de lesión. Y luego, por otro lado, el calentamiento también es muy bueno porque te ayuda a rendir mejor en el resto del entrenamiento. No es lo mismo una persona que
que empieza a entrenar sin calentar que a una persona que ha calentado. ¿Por qué? Porque la persona que ha calentado tiene el sistema circulatorio activado, es decir, lleva riego sanguíneo a su músculo y entonces en el músculo le llegan nutrientes, oxígeno, etcétera, y la sangre además permite que con esos nutrientes y con todo el oxígeno que le estamos llevando y demás, pues tengas más fuerza y más resistencia a la hora de hacer los ejercicios. Por lo que si tienes más capacidad de hacer un ejercicio con más rendimiento, es decir, levantar más peso e incluso poder hacer más repeticiones, entonces lo que estás haciendo es permitir entrenar más fuerte. Y si entrenas más fuerte, adivina qué, vas a aumentar más masa muscular. Es decir, no es lo mismo una persona que está levantando 30 kilos en pectoral a una persona que está levantando 100. La que está levantando 100 pues tiene más masa muscular, ¿no? Entonces tenemos que hacer todo lo posible, que es todo lo que vamos a comentar en este vídeo, para que podamos llegar a esos 100 kilos pectoral, no que sea necesario, ¿vale? Con 80 kilos o incluso 70 kilos puede estar bastante bien para que puedas conseguir un cambio bastante fuerte, simplemente para que te pongas un poco en sintonía. ¿Y cómo lo vamos a hacer para llegar hasta ahí lo más rápido posible? ¿Vale? Pues aplicando todo lo que vamos a ver. Y el calentamiento es una parte fundamental para que no te lesiones, porque si te lesionas no podrás entrenar y no podrás ponerte fuerte, ¿no? Y luego también para maximizar tu rendimiento, que sería llevando oxígeno y nutrientes a tu masa muscular. Entonces, en este caso, ¿qué es un buen calentamiento? Mira, siempre con 5 minutos más que suficiente. En elíptica o en remo si vas a trabajar sobre todo tren superior o incluso correr, pero correr en este caso yo soy partidario de no hacerlo simplemente para evitar el impacto en las rodillas, ¿vale? Cuanto menos impacto mejor. En este caso a mí lo que me funciona muy bien es con elíptica, 5 minutos pero a tope, corriendo, pum, 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 sin parar, y le doy tan duro, ¿vale? Y con resistencia y todo, que una vez salgo es como si me hubiese chutado un café, ¿vale? Por lo que no hace falta preentreno, ¿vale? Eso también te lo lanzo para que lo sepas. Ahí ya hemos activado el sistema circulatorio y estamos listos para poder empezar, estamos activados, genial. Vamos con la estrategia, ¿vale? Es decir, qué cosas hay que tener en cuenta y tenemos que aplicar para que la masa muscular se desarrolle. Bien, pues te quiero explicar 3 tipos de ejercicio, ¿vale? Para que tengas en cuenta a la hora de hacer tus entrenamientos. El primero es que puedes hacer ejercicios de fuerza, ¿vale? Que es decir, hacer, por ejemplo, 3 repeticiones, 1 repetición, incluso podríamos decir que 4 o 6 estaría en ese rango. Digamos que entre 1 y 4 o 6 repeticiones sería un ejercicio de fuerza, ¿vale? Concretamente. Esto sobre todo se aplica cuando hay estancamiento, por ejemplo, te cuesta seguir subiendo de peso en los ejercicios, lo podemos aplicar ahí, ¿vale? Pero no te lo recomiendo para empezar porque aumenta el riesgo de lesión y yo, por ejemplo, casi nunca lo hago, ¿vale? Ni siquiera conmigo mismo, no te lo recomiendo. Si alguna vez estás estancado y quieres probar un poquito y estás calentado y te notas bien para poder levantar carga de forma que no te vayas a lesionar, pero no para hacerte el héroe ni para hacerte el macho, sobre todo. Sobre todo lo primero es la salud y que puedas mantener un buen rendimiento y que no te lesiones. Luego tenemos ejercicios, en este caso de, por ejemplo, de resistencia. Aquí ya estaríamos superando las 12 repeticiones hacia arriba y sirve para trabajar unas fibras más de resistencia que están genial, ¿vale? Porque te dan también otro tipo de rendimiento y otro tipo de estética, ¿vale? Es bueno combinarlo todo. Luego también tenemos ejercicios de hipertrofia, que en este caso es lo típico, de entre 6 y 12 repeticiones, tienes ese rango y estás haciendo ejercicios que te permiten levantar peso, pero a la vez hacer unas cuantas repeticiones para poder maximizar tu hipertrofia y ganancia muscular. Este sería el rango donde más nos moveríamos para poder aumentar masa muscular, ¿vale? De hecho, si te mueves siempre entre el rango de 6 a 12 repeticiones, estás bien, ¿vale? Tampoco hace falta reinventar la rueda. Tenemos que saber también que hay diferentes tipos de ejercicio, no solo por las repeticiones y el tipo de enfoque, sino también por el tipo de tensión o el tipo de esfuerzo que estés haciendo, ¿vale? Por ejemplo, hay ejercicios que son isométricos y son muy buenos, pero que no se suelen aplicar, y un ejercicio isométrico en este caso es un ejercicio en el que estás quieto, ¿vale? Por ejemplo, imagínate unas dominadas que estás arriba quieto. Por ejemplo, este tipo de ejercicios lo puedes aplicar, por ejemplo, si estás ya muy fatigado y quieres apretar un poquito más, dices, bueno, voy a morir con las dominadas, me quedo ahí quieto y sigo aguantando. Pueden ser puntos interesantes. O a lo mejor quieres hacer, por ejemplo, una plancha para abdominal y tienes las piernas en L o incluso dobladas con la rodilla, puedes quedarte ahí fijo y aplicas ejercicios, en este caso, de resistencia, que está bien, pero tómalo como un extra. En este caso siempre nos vamos a enfocar mayoritariamente en ejercicios que tienen rango de movimiento, ¿vale?
lo típico en el gimnasio, rango de movimiento, para no complicar las cosas. Entonces, sabiendo que tendremos que ir normalmente entre 6 y 12 repeticiones, normalmente con ejercicios con rango de movimiento y para rematar alguno isométrico, puede ser que pueda aplicar en algún ejercicio, entonces tendremos que entender el siguiente concepto y se le llama sobrecarga progresiva, ¿vale? Esto lo he comentado en algún vídeo y este concepto significa simplemente como, por ejemplo, cuando tienes que ir al dentista y te tienen que apretar los aparatos, ¿no?, de los dientes para que se vayan alineando. En este caso tenemos que hacer exactamente lo mismo con el cuerpo. Tenemos que ir apretando el cuerpo y dándole estímulos progresivamente. Concretamente, lo ideal que yo hago con mis alumnos, que yo he hecho conmigo mismo y que he visto que mejor funciona, con eso conseguí estos 21 kilos de masa muscular, es cada 4 semanas, ¿vale? Cada 4 semanas vamos cambiando el estímulo y vamos metiéndole más dificultad al cuerpo, ¿vale? Porque normalmente la primera semana es para que tu cuerpo se adapte, es donde tienes un poquito más de agujetas. La segunda semana, en este caso, es donde, hostia, me cuesta, voy ahí también dándole caña, pero me noto un poco más adaptado. La tercera semana te notas adaptado y ya puedes empezar a subir pesos, y la cuarta semana, depende cómo y depende del nivel en el que estés, a lo mejor también puedes subir otra vez pesos y ya te notas adaptado, ¿vale? Y ahí es justamente cuando volvemos a cambiar el entrenamiento y subimos el nivel. Pero claro, ¿cómo subimos el nivel? ¿Cómo aplicamos esta sobrecarga progresiva, ¿no? Sería la pregunta. Entonces, para poder hacer esto, en los cambios de entrenamiento tenemos que entender diferentes ángulos, ¿vale?, por los que podemos aplicar para que podamos aplicar esta sobrecarga progresiva e ir subiendo el nivel. El primer ángulo, por ejemplo, por así decirlo, sería el número de repeticiones. A lo mejor al principio puedes empezar con 10 repeticiones en cada serie, de forma neutral, ¿vale? Siempre 10. Y luego vas cambiando, porque cuando siempre haces 10, más o menos siempre tirarás con los mismos pesos aproximadamente. Te irás viendo que en algún momento, pues sí, vas subiendo de peso a medida que te vas desarrollando y vas trabajando, pero si quieres empezar a ver un poquito más de resultado, llegar a un punto, te recomiendo eso a partir del cuarto mes o tercer mes aproximadamente, que ya empecemos a cambiar y empecemos a aplicar otro tipo de repeticiones, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en vez de hacer 10, 10, 10, pues a lo mejor incluso subimos una serie más, ¿vale? Que eso es otro ángulo de trabajo, por lo que aquí estamos aumentando el volumen de trabajo. Hemos pasado de 3 series a 4 series y a lo mejor ya no hacemos 10, 10, 10, sino a lo mejor hacemos 12, 10, 10, 8. Esto para el cuarto mes aproximadamente. Y de esta forma, si te fijas, cuando trabajamos 12, trabajamos un poquito más esa parte de resistencia y luego cuando llegamos a bajar a 8 repeticiones, ahí te permite subir de peso en los ejercicios. Y cuando subes de peso, ya estamos aplicando ese concepto de sobrecarga progresiva porque estás levantando ya más peso que antes. Y empezamos a trabajar también otro tipo de fibras. Hay fibras tipo 1 y tipo 2. Esto ya lo he explicado en otro vídeo, no me pongo a hablar sobre ello en este vídeo, pero para que sepas que el número de series y el número de repeticiones pueden variar para ir aplicando esta sobrecarga progresiva. Te recomiendo empezar con 3 series y luego a partir del tercer cuarto mes, depende de cómo vayas, pues entonces meterle la cuarta serie. También empezará a variar con el número de repeticiones. Bien, entonces otro punto a tener en cuenta y súper importante es la intensidad, es decir, el peso que le metes a los ejercicios. Piensa una cosa, tú vas al gimnasio a ponerte fuerte, no a levantar peso, que es diferente. Entonces hay personas que se ponen un peso moderado, muy moderado y bueno, voy a hacer ejercicio. No. Si quieres desarrollar masa muscular, tienes que levantar más peso, punto. Para levantar más peso tienes que ir superándote, es decir, saber qué peso te has puesto la semana anterior y vas subiendo a medida de lo que sea posible sin lesionarte, sin perder la técnica, ¿vale? La técnica siempre impoluta, pero siempre que puedas, ves subiéndote el peso en los ejercicios, porque eso es lo que va a hacer que tu masa muscular se vaya desarrollando también. De hecho, me acuerdo cuando yo empecé, eso hacía mucho inciso en eso, en ir subiendo de peso. De hecho, el entrenador que tuve fue muy gracioso porque yo cuando empecé en esa foto que has visto en la pantalla, yo tenía ahí 17 años, creo, y fui al gimnasio por primera vez y el monitor de allí, o sea, al final se convirtió en mi entrenador y me puso un entrenamiento, en este caso, que al principio, ahora lo recuerdo y digo, madre mía, increíble, ¿no? Cómo cambian las cosas. Pero me puso un entrenamiento muy básico para empezar y luego empezamos a trabajar de otra forma un poquito más acentuada, ¿no? Pero me acuerdo el hombre que siempre me decía, tú siempre mantente en la pose y levanta lo máximo posible sin perder la técnica. Me acuerdo de sus pedazos de brazos, iba al gimnasio con un amigo y le llamábamos el lobo, nos recordaba a Lobezno. Tenía esa imagen, ¿no?, de ese hombre
tendría unos 40 años, súper musculado, digo, me inspiraba, ¿no? Es como que entendía y sentía, venimos aquí a ponernos fuertes, venimos aquí a levantar peso y a convertirnos en un macho, ¿vale? A ver, me pongo aquí un poco ya subjetivo, ¿vale? Pero para que me entiendas el concepto, ¿vale? Tienes que ir al gimnasio a superarte, igual que nos superamos en el trabajo, igual que nos superamos en el resto de áreas, en el gimnasio también. Entonces, también tenemos que entender la diferencia entre tipos de ejercicios por ejercicios anabólicos y ejercicios que no son tan anabólicos como serían los analíticos. Los anabólicos incluso podríamos decir que se llamarían ejercicios globales o multiarticulares, porque son ejercicios que estimulan la testosterona y la hormona de crecimiento. Ejercicios tales como el press de banca, la sentadilla, las dominadas, son ejercicios que trabajan sobre todo los músculos grandes normalmente y implican a lo mejor otros músculos secundarios. Por ejemplo, cuando tú haces pectoral, está incluyendo también el hombro frontal, el lateral y el tríceps. Esto sería un ejercicio anabólico y multiarticular. Luego también tenemos ejercicios, por ejemplo, que son analíticos, como te decía, que estos no tienen un estímulo en tus hormonas o en la misma proporción que esos otros ejercicios que te estoy comentando, pero sí permite para trabajar zonas específicas y también para trabajar estabilizadores que ayudan a luego potenciar el resto de ejercicios anabólicos. Por ejemplo, imagínate que solo te dedicas a hacer pectoral en press de banca, ¿vale? Para desarrollar el pectoral, pero no trabajas ni el hombro ni el tríceps. Entonces ahí te vas a ver limitado en la cantidad de peso que puedes levantar en el press de banca, porque si no fortaleces los músculos secundarios que ayudan a levantar la carga, entonces estarás limitando tu capacidad de aumentar el peso, la intensidad en esos ejercicios. Entonces, en este caso es súper importante entender y saber cuál es el equilibrio que necesitamos para trabajar ejercicios anabólicos para que no solo podamos levantar más peso, sino que también estimulen nuestras hormonas, que serían la testosterona y la hormona de crecimiento, que estas hormonas, también que sepas, que luego lo comentamos, ayudan a eliminar grasa corporal, a producir más masa muscular, etc. Así que muy importante este concepto para que entiendas. Para empezar, te recomiendo empezar siempre en máquina y que pongamos más ejercicios multiarticulares que en ejercicios analíticos. Por ejemplo, te digo mi entrenamiento, no digo que vaya a ser el tuyo, porque en este caso seguramente lo que necesitas es otra cosa, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, ahora lo que hago siempre son 3 ejercicios de ejercicios multiarticulares o en este caso anabólicos, 3 ejercicios en este caso analíticos de músculos complementarios a ese. Repito, si empiezas desde cero, eso no te sirve. Lo que te servirá ahora es trabajar todos los músculos todos los días para activar tus fibras musculares, ¿vale? Simplemente te pongo mi ejemplo para que entiendas el concepto. Pero si quieres saber algo para ti, si empiezas de cero, todos los músculos todos los días y a medida que van pasando estas 4 semanas efectivas para ir cambiando el entrenamiento y aplicar esta sobrecarga progresiva, aparte de la intensidad, aparte del volumen de trabajo y aparte del tipo de ejercicios, también lo que haremos será ir separando todos los ejercicios o los días de entrenamiento por grupos musculares. No es lo mismo que trabajar cada día todos los músculos a, por ejemplo, trabajar el lunes, me invento, pectoral, hombro, tríceps, martes, espalda, hombro posterior, bíceps y así. O que a lo mejor luego incluso lleguemos a un punto en el que en un día solo trabajemos el pectoral, en otro día solo trabajemos la espalda. Este tipo de cambios también forman parte de este estímulo de sobrecarga progresiva para ir apretando los tornillos. Entonces, en este caso, quédate con el concepto de que empieces con todos los músculos todos los días, ¿vale? Que sería un full body cada día. Te animo también a que lo combines también con ejercicios con tu propio cuerpo, ¿vale? Que no solo sea levantar pesas, sino que también hagas ejercicios funcionales, en este caso. Te recomiendo en este caso 3 días de pesas, 2 de ejercicio funcional, porque de esta forma vas a trabajar muy bien músculos estabilizadores, unas fibras que no tocas solo en el gimnasio, etcétera, ¿vale? Y te vas a notar mucho más ágil, mucho más fuerte, mucho más potente. Así que importante que tengamos estos conceptos claros. Y luego, otro punto a tener en cuenta para aplicar esta sobrecarga progresiva es el tiempo de ejecución en los ejercicios. Por ejemplo, cuando tú contraes el músculo, esto se le llama el movimiento concéntrico. Y cuando vuelves a llevar a la posición inicial, en este caso sería un movimiento excéntrico. Entonces, todos los concéntricos, en este caso, podemos contraer el músculo en un segundo, ¿vale? Es rápido y nos quedamos ahí y apretamos a conciencia y luego la bajada, en este caso, a la posición inicial, que sea más lenta. 3 segundos está bien, 2-3 segundos. Eso te va a dar, digamos, un aumento en la capacidad de hipertrofia y aumento de masa muscular. ¿Por qué? Porque si tú bajas rápido y dejas caer el peso, tú no estás levantando el peso, tú no estás aguantando la carga, lo está aguantando nadie, la gravedad. Entonces, en este caso, queremos llevar la pesa o el ejercicio a la posición inicial de forma controlada, siendo tú el que controla el peso y no la gravedad. Bien, y por otro lado,
En ese caso tenemos otro tipo de estrategias que permiten aumentar masa muscular, pero esto ya yo siempre lo recomiendo aplicar a partir del mes 6 aproximadamente, como por ejemplo en este caso serían drop sets, que básicamente consiste en, que es la serie concretamente, bajas de peso, a lo mejor un 20, un 30%, incluso un 40, un 50, depende de lo que necesites, y sigues al fallo, es decir, hasta que no puedas más. Esto es una muy buena estrategia de hipertrofia que no te recomiendo aplicar aquí al principio, más adelante, ¿vale? Nosotros con los alumnos lo aplicamos, pues eso, como te decía, al mes 6 aproximadamente. Y luego, por otro lado, tenemos otra estrategia que sería el rest pause, ¿vale? Muy potente, una de las mejores también estrategias de hipertrofia que hay para un nivel avanzado, que sería, por ejemplo, hacer, me invento, 10 repeticiones al fallo o casi al fallo, descansas 15 segundos aproximadamente y vuelves a seguir con el mismo peso. Es decir, no hemos bajado el peso, sino seguimos con un micro descanso ahí. Esta es bastante potente, repito, no empieces haciéndolo, yo te informo para que sepas de aquí en futuro. Y luego otra súper conocida también serían super series, es decir, por ejemplo, si tienes que hacer pectoral, puedes combinar el ejercicio de press de banca en máquina o en barra libre o lo que sea, mira, vamos a decir en barra libre, y luego lo combinas con ejercicio en máquina. Haces la barra libre, sueltas la barra, te vas corriendo a la máquina y sigues. Es decir, una super serie son diferentes ejercicios combinados. Pueden ser 2 o más. Esto también te recomiendo que no lo apliques al principio, sino para más adelante cuando estés un poquito más desarrollado. Estas son estrategias que aplicamos con nuestros alumnos cuando ya están al final del cambio físico. Son cosas que yo hago en mi día a día y demás. También en mi caso las empecé a aplicar un poquito más tarde, ¿vale? Es bueno ir aplicando las cosas de forma progresiva, como bien dice la palabra, para que tu cuerpo se tenga que ir adaptando a algo nuevo constantemente. Y paso al siguiente punto, que sería testosterona y cortisol, ¿vale? Son dos hormonas súper importantes y que tenemos que tener presente con hábitos. Entonces, no es solo entrenar para poder aumentar masa muscular, sino también los hábitos que tienes en tu día a día. Porque al final, si tú, por ejemplo, tienes el cortisol muy elevado por el estrés del trabajo o lo que sea, que a veces estas cosas pasan, ¿vale? Yo soy el primero, soy emprendedor y a veces tengo rachas de estrés que, vamos, que me quiero pegar un tiro, ¿no? Pero en este caso quiero formarte de, oye, ¿dónde está el balance, ¿no? ¿Qué cosas hay que hacer como hábitos y qué cosas no hay que hacer como hábitos para que tus hormonas te permitan hacer que tu cuerpo funcione correctamente para poder aumentar masa muscular? Porque si tú tienes el cortisol elevado, lo que va a ocurrir es que tu cuerpo va a tender a acumular grasa, especialmente en la barriga y en los laterales. En el caso de que tengas barriga, ¿vale? Seguramente tengas los niveles de cortisol elevados, ¿vale? Simplemente también porque la grasa visceral es activa a nivel metabólico. No me voy a poner con eso en este vídeo, pero es importante en este caso estar definido. Y no por una cuestión estética, que también, ¿no? Al menos para que te sientas a gusto y demás, sino también por salud y dentro de un rango de definición saludable, ¿vale? No estamos aquí hablando de competir ni historias raras, ¿vale? Eso para otro canal de YouTube. Sobre todo a lo que me refiero es que necesitamos eliminar toda la grasa porque la grasa es un signo de que algo no va bien y hay que pulir. La grasa no tiene que estar en el cuerpo. Un poco sí, lo mínimo. Si se te ve el abdomen, quiere decir que estás perfecto. Entonces, ¿qué cosas hay que tener en cuenta para tener los niveles de testosterona elevados que nos permitirán aumentar masa muscular? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para tener los niveles de cortisol bajos para que no acumulemos grasa y además no ocurra una cosa que se le llama catabolismo? El catabolismo, en este caso, una forma en la que el cuerpo se descompone a causa de, en este caso, del estrés, porque faltan ingredientes o porque faltan nutrientes en el cuerpo. Es decir, es un punto en el que las proteínas se empiezan a descomponer en aminoácidos y empezamos a perder masa muscular. Normalmente esto ocurre cuando hay mucho estrés a nivel emocional o a lo mejor, no sé, has tenido una racha en las que, imagínate, no puedes comer, literalmente, eso también estresa mucho el cuerpo, etcétera. O a lo mejor no puedes dormir, todo eso afecta y aumentan los niveles de cortisol, que sería la hormona del estrés, y empieza a destruir el cuerpo. De hecho, una de las mayores causas del cáncer, por no decirte el 90% o más, es el estrés, porque hace que tu cuerpo empiece a destruirse. Y además también te lanzo la última, que cuando tienes los niveles de estrés altos, tienes el cortisol elevado, tu cuerpo no puede absorber la misma cantidad de nutrientes, por lo que si no puedes absorber la misma cantidad de nutrientes, adivina qué, lo que has comido no tiene el mismo efecto, no puedes recuperar igual, aumentar masa muscular de la misma forma, etcétera, etcétera. Cosas a tener en cuenta para mantener el estrés bajo y la testosterona elevada. El primer punto son las emociones. Yo sé que a veces no es fácil, yo por ejemplo
no sé por qué, pero una vez al año paso una racha de estrés complicada, no sé por qué, con el negocio o algo a nivel personal o lo que sea. Siempre, una vez al año me la como, ¿vale? Y creo que todo el mundo se come alguna racha de estrés seguro. Y más si eres una persona que tiene responsabilidades con el trabajo o lo que sea, creo que hablamos el mismo idioma. La gestión emocional es súper importante. Las emociones, en este caso, pero claro, ¿cómo gestionar las emociones en una situación de estrés? Muy fácil. En este caso es dónde pones el foco y qué significado le das a las cosas. Si te viene un problema, lo puedes ver de dos formas, como que es un problema o como que es una oportunidad para aprender, etcétera, etcétera, ¿no? Lo típico. Entonces, si tú prestas atención al problema y constantemente estás viendo y justificándote a ti mismo que eso es un problema por X motivo, es decir, te estás concentrando en las causas negativas del problema, entonces eso te ocasionará una emoción negativa. En cambio, si pones el foco en las cosas positivas que te va a traer ese problema, gracias al aprendizaje que le vas a sacar, entonces empieza a cambiar ya tus emociones porque el significado y la perspectiva desde donde ves las cosas ha cambiado. Depende de donde pongas el foco y el significado que le des a las cosas, te creará una emoción u otra. Por otro lado, el agradecimiento también es súper importante. Yo, por ejemplo, cuando me he encontrado en alguna situación de estrés, he dicho, vale, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Qué es lo que voy a sacar de aquí que si no tuviera esta situación no estaría aprendiendo? Vale, es esto, esto y esto. Genial. Entonces, en primer lugar, saco el aprendizaje, agradezco el aprendizaje y luego lo que hago es, ¿cuál es el problema real? ¿Es este? Ahora, ¿cuál es la solución? Muchas veces el estrés viene de problemas que no estamos solucionando o no sabemos cómo solucionarlos en ese momento, porque eso nos crea incertidumbre y eso es como el pez que se muerde la cola. Aún estás más estresado, no piensas con claridad, no encuentras el problema. Entonces, intentar salir del personaje, meditar y poner el foco en, vale, este es el problema, honestamente, ¿cuál es el aprendizaje? Y hasta que no descifras eso, no paras, poniéndole el significado adecuado y poniendo el foco donde tiene que estar, entonces puedes gestionar tus emociones. Si crees que tienes un problema, lo tienes. Si crees que no lo tienes, también es verdad. Tú decides qué realidad quieres vivir. Eso en cuanto a las emociones. Luego, en segundo lugar, tenemos el sueño. El sueño es súper importante porque me encuentro muchos alumnos que antes de contratarnos vienen con un poco de malos hábitos de sueño. No todos, ¿vale? Pero unos cuantos sí. Y me encuentro que a lo mejor se van a dormir a las 12 y pico, alguno a las 2, ¿vale? Eso ya es menos común. Y normalmente madrugan. Entonces, en este caso, que sepas que es importante que duermas al menos 7 horas, entre 7 y 9 horas. Las 9 horas a veces sé que es difícil. Yo soy el primero que a veces le cuesta dormir 9 horas, simplemente porque falta tiempo en el día, ¿no? Pero en este caso es súper importante que mínimo duermas 7 horas y te vayas a dormir antes de las 12. Ideal que te vayas a dormir a las 11 como muy tarde. Y desde ahí sabrás a qué hora o en función de la hora que te tengas que levantar. Por ejemplo, si te levantas a las 5, vete a dormir a las 10, ¿vale? Para dormir al menos 7 horas. Así, puedes hacer tu cálculo. Si te levantas, por ejemplo, a las 9, no vale con irte a dormir a las 2, ¿vale? Para que sepas. Lo que sí vale, en este caso, es que te vayas a dormir antes de las 12. Porque si tú te vas a dormir más tarde de las 12, lo que hace es que tu cuerpo no puede producir melatonina de forma adecuada y puedas reparar por la noche, pudiendo bajar tus niveles de cortisol, aumentar la testosterona. Cuando más se produce es durante la noche, concretamente el pico más alto es a las 6 de la mañana. Y si no duermes bien, primero no se reconstruyen los tejidos que has roto en el gimnasio, no tienes la testosterona suficiente para que eso se produzca, ese efecto anabólico, y no tienes la capacidad de bajar tus niveles de cortisol, por lo que los tienes elevados, destruyes tu cuerpo, aumentas grasa corporal, sobre todo en la barriga y en los laterales, y entonces si no duermes estás jodido, ¿vale? En pocas palabras. Entonces, importante dormir, hazme caso, y trucos para dormir muy bien es irte a dormir antes de las 12, a poder ser sin luz, ¿vale? Totalmente a oscuras, con un ambiente fresco, ¿vale? Que no haga calor. Si puede ser, si estás en verano y hace calor, aire acondicionado. Que estás en invierno y tal, perfecto, ¿no? Te cubres con una manta y genial, pero ambiente fresco. Y luego, por otro lado, para mantener los niveles de cortisol bajos y la testosterona elevada, para tener ese efecto anabólico con todo el entrenamiento que hacemos, es importante, en este caso, tener una actividad diaria, ¿vale? Que no estés todo el día sentado, porque si estás todo el día sentado y llevas una dieta para perder peso, por ejemplo, o para estar definido, o incluso para aumentar masa muscular, estar todo el día sentado aumentará tus niveles de cortisol. Estresa mucho al cuerpo. Estamos hechos para movernos. Queremos igualmente también para maximizar nuestro rendimiento en el trabajo, llevar oxígeno a nuestro cerebro, riego sanguíneo, nutrientes, ¿vale? Para poder concentrarnos mejor en el trabajo, para poder tener más capacidad de concentración, de rendimiento, más tiempo de trabajo de calidad. Entonces, en este caso es súper importante que tengas movimiento en tu día a día, y con movimiento me refiero a unos 10.000 pasos al día, lo típico que habrás escuchado 1000 veces. Yo, por ejemplo, algo que me funciona muy bien es hacer unos 15 minutos de ejercicio por la mañana. Ahora donde estoy viviendo
hay una piscina comunitaria, cada mañana me pego 15 minutos de natación a tope y empiezo el día con mucha concentración, con una sensación de bienestar. En cambio, cuando no tenía la piscina, lo que hacía era unos ejercicios como flexiones y alguna cosita con mi propio cuerpo en el balcón o en casa y perfecto, ¿vale? Pero lo importante es activar el cuerpo por la mañana y te ayuda a rendir mucho mejor en el día a día. Ya has hecho algo de actividad y luego el resto del día, si a lo mejor te falta completar algo, pues te puedes hacer una pequeña caminata mientras contestas con el móvil algún mensaje o estás trabajando o lo que sea, ¿vale? Te lo apañas en el día de alguna forma, que es muy sencillo. Entonces, si te fijas con estos hábitos, aparte obviamente de llevar una alimentación equilibrada, que equilibrada no significa eliminar los carbohidratos y llevar una dieta cetogénica, ni paleolítica, ni historias. Una dieta equilibrada tiene grasas, tiene hidratos de carbono, proteínas, minerales, agua, etcétera, ¿vale? Eso es una dieta equilibrada y no comer siempre lo mismo, sino que tenga un poquito de variedad. Entonces, si eso está en su sitio, mantendrás los niveles hormonales en su sitio para que el resto de entrenamiento en el gimnasio que hayas hecho tenga sentido y el cuerpo pueda, en este caso, regenerarse y construir masa muscular, porque tienes la testosterona elevada, no estás estresado y eso, aparte de aumentar masa muscular, también te va a dar más años de vida. Importante que lo entiendas. Entonces, vamos con el siguiente punto y es conexión y visualización. Y este punto parece una chorrada, pero es súper importante, ¿vale? Te lo digo porque cuando yo empecé con mi cambio, no sé por qué, pero me imaginaba esa imagen de mí con un cuerpo determinado, ¿no? Que es el cuerpo que tengo a día de hoy, con el que me siento a gusto y me gusta y es el que he luchado para construir. Y en este caso yo me visualizaba con ese cuerpo y cada vez que entrenaba en el gimnasio, cada ejercicio que hacía, me imaginaba cómo el músculo estaba explotando. Estaba explotando y me lo estaba imaginando y lo estaba sintiendo. Y cada movimiento que hacía en el gimnasio no era en plan, bueno, hago un ejercicio, no, sino cada repetición estaba hecha con ciencia para conseguir el resultado. Entonces, yo quiero que tú te imagines ahora, mi cambio fueron, para conseguir este resultado que ves aquí en pantalla, esto fueron 3 años, o 2 años y pico, 3. Tú imagínate, durante 3 años, cada movimiento, cada serie, cada repetición, hecha a conciencia, superándome a muerte, levantando peso, manteniendo la técnica y haciendo la bajada controlada, conectando conmigo mismo, ¿vale? Haciendo todo a conciencia, todos los movimientos bien pensados, visualizándome en el momento, así durante 3 años cada día. Bueno, cada día, los días que iba a entrenar, ¿vale? En este caso, 4 o 5 días a la semana. Imagínate el impacto que puede tener eso con ese nivel de conciencia, con ese nivel de intención, como seguro que habrás hecho o habrás conseguido ciertas cosas, por ejemplo, a nivel laboral o lo que sea, ¿no? Cosas personales que hayas conseguido o profesionales, seguro que le has puesto esa intención. Vamos a poner y a prestar atención a esto. Entonces te animo a que cada repetición, cada ejercicio que hagas sea a conciencia y enfocado para conseguir un resultado. Que le pongas intención, ¿vale? Es el resumen. Y esto podríamos decir que es algo subjetivo y un poco más abstracto, pero en este caso te digo lo que a mí me ha funcionado y también lo que he visto que ha funcionado en cientos de personas, ¿vale? Entonces, ponerle intención y conciencia en los entrenamientos es súper importante. Y además que el hecho de visualizarte, ¿vale? En cada momento y tener esa imagen presente, lo que hace es que tu cerebro empiece a entender que eso es posible y empieza a crearlo como una posible realidad. En cambio, si no lo visualizas y te ves a ti mismo siempre estancado en el mismo punto, sin querer no te lo llegas a creer tanto porque sale fuera de tu realidad. En cambio, cuando lo visualizas, entonces el cerebro no entiende de la realidad, entiende de dónde pones el foco y qué es lo que tienes presente. Entonces, cuando tú tienes presente eso, ocasiona una emoción, en este caso una emoción de deseo, de claridad, de fe, de esperanza. En cambio, cuando no lo visualizas, entonces crea una sensación, una emoción pues de incertidumbre, etc. Es importante visualizar y ponerle intención para que tus emociones, en este caso, se vayan alineando al objetivo, consigas más motivación, ¿vale? Sería el resumen. Y por último, vamos a hablar sobre las expectativas, que para eso he dejado aquí un gráfico donde ves que pone aquí la línea del músculo, la cantidad de masa muscular, y aquí la línea de tiempo. Esta es la curva que vas a ver en tu cuerpo a medida que vayas aumentando masa muscular. Es decir, al principio aumentarás mucho músculo en poco tiempo, ¿vale? Si haces las cosas bien. Y luego, a medida que vas progresando y ya estás en un nivel más avanzado, la curva se va ralentizando. Entonces, en este caso, poder ver tu caso, tu cuerpo, tu historial, tu edad, etcétera,
no te puedo decir cuánta cantidad de masa muscular se podría conseguir en tu caso, etcétera. Tendría que hablar contigo para poder decírtelo, ¿vale? De hecho, en el caso de que quieras que te ayudemos a conseguir un cambio bien hecho y aumentar masa muscular con un cuerpo estético y que te lo demos todo masticado con un buen acompañamiento, debajo de este vídeo verás un link donde podrás acceder, verás un vídeo donde explico cómo funciona el cambio físico y debajo un botón por si quieres agendar una videollamada con nosotros para que analicemos tu caso y veamos si tiene sentido que trabajemos juntos y te ayudemos. Entonces, en este caso, a medida que vas avanzando, se va ralentizando la capacidad de aumentar masa muscular. Yo, por ejemplo, a lo mejor en un año puedo aumentar, yo que sé, 300 gramos o medio kilo de masa muscular manteniendo, ¿vale? O ni eso. Pero en este caso, si empiezas, ¿vale? Y realmente pues llevas un plan bien hecho para construir masa muscular, pues nosotros tenemos alumnos que a lo mejor han aumentado en un año, no sé, sobre todo al principio, a lo mejor 6 kilos de masa muscular, alguno 8, alguno 4, ¿vale? Entonces son cantidades importantes de masa muscular, ¿vale? Es como si te hubieses ciclado de forma natural. Y entonces, a medida que pasa el tiempo y uno está más avanzado, pues ya se va ralentizando la curva. Entonces, normalmente un cambio, yo tardé 3 años porque quise llegar a este nivel, ¿vale? Y empezaba pues como una rama seca, que algo de forma tenía porque hacía un poco de deporte, pero vaya, que ya me ves que no tenía la formita, pero no había nada. Los alumnos que tenemos, normalmente, para un cambio no así, sino una fase por debajo, que sería un poquito menos de masa muscular, pues a lo mejor depende. Si hay grasa corporal, pues conseguir una recomposición corporal son 6 meses, depende del estado. Si el estado es que hay un poquito más de grasa corporal y nos estamos acercando a obesidad o incluso hay obesidad, pues a lo mejor ahí ya nos podemos ir a los 9 meses, o incluso si hay más obesidad o depende del caso, si es muy complicado, pues hablamos de 1 año y pico, ¿vale? Pero luego los alumnos que a lo mejor, por ejemplo, consiguen un cambio en los primeros, vamos a decir, 6-9 meses, eliminan toda la grasa y aumentamos masa muscular. Luego muchos de ellos quieren, en este caso, hacer una fase en la que aumentan aún más masa muscular, ¿vale? Esto sería ya una segunda fase y es para conseguir un cambio más como este, ¿vale? Que es el que yo conseguí. Y ya está. Así que espero que te sirva todo lo que te he enseñado en este vídeo y lo dicho, en el caso de que quieras ayuda, debajo de este vídeo, en la descripción, tienes un link donde podrás agendar una videollamada con nosotros y con mucho gusto pues podremos ver si te podemos ayudar, y en el caso de que sí y a ti también te haga sentido, pues te echamos un cable sin problema y conseguimos ese cambio. Así que nada, espero que tengas un gran día y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.